Bueno, muy buenas noches a todos en este lunes que sabe a domingo, este lunes un tanto distinto, un tanto diferente en este país de contrastes, en este país de... Me mostraba hace un momento una muy querida amiga, hermana, una serie de videos de lo que está sucediendo en términos de vacunación. No nos vamos a meter en términos de política porque eso no es nuestra labor y tampoco nos interesa, pero sí observé en esos videos una serie de emociones detrás de la situación. Frustración, miedo, impotencia, etcétera, etcétera. Nos podemos pasar un buen rato hablando de esta situación. Pero coincide con que el día de hoy tengo el privilegio de presentarles, y más que presentarles, de presumirles a Yosune Tejero. Yosune, aunque nos costó trabajo convencerla de hacer un live, porque dice que eso no es lo de ella, a lo mejor tiene razón, porque lo de ella es acompañar a los seres humanos en su psique, acompañar a sus seres humanos en sus debilidades, con la loca de la azotea, como lo llamo yo, con la mente. Esa es su especialidad. Pero, Yosune, te pedimos disculpa la imprudencia, disculpa el atrevimiento de solicitarte como terapeuta de Space Clínica del Alma, te atrevieras a salir en esta serie de lives que estamos haciendo con todo el equipo para que te podamos presumir, porque una mujer que ha trabajado los años que has trabajado tú, con el éxito que has trabajado, con la formación que tú tienes, pues hay que presentarlo y provocar que más gente te conozcan, más gente te visiten y más gente puedan acompañarse a través de lo que tú sabes hacer en temas de psicología. Así que para mí es un gusto presentarles a ustedes a Yosune en esta noche de lunes que sentimos todos que es una noche de domingo, previo a que entre la primavera, a mitad de un mes de marzo y en un año que está volando y que esa emoción todos la percibimos y que ya no está siendo tan oculta que el tiempo se va. Así que, Yosune Tejero, gracias, ya te presento, ya apareces en escena y verás que no pasa nada, Yosune, esto es parte del show, ¿no? No, muchas gracias por la invitación nuevamente. En efecto, lo mío es el acompañamiento a la gente, pero si de esta manera puedo llamar la atención a toda esa gente que tiene un sufrimiento y que no sabe qué hacer con él, pues espero que estas pláticas los acerquen a pedir ayuda y cuentan con nosotros. Muchas gracias. Pues mira, apenas estamos iniciando este live y ya te están mandando porras como Mary Gutiérrez, que te manda, Adriana Hernández, que manda saludos, maestra, doctora, que también nos puede colaborar en este Zoom en su distancia como catedrática universitaria, de todo lo que ella ha visto como doctora, como maestra de historia, de arte, y que lo he comentado con ella en algunas ocasiones, lo que han sufrido sus alumnos o los alumnos del país con estas emociones. Pero bueno, vamos a regresar, si me permites, al tema de hoy, al tema que nos obliga a parecer y que yo lo he vivido en carne propia, esas emociones que primero son ocultas y después pues son más reales que nada. En lo personal, fui ya partícipe del contagio en 2 ocasiones de COVID. Yo no sé por qué el virus me tomó cariño, pero ya son 2 ocasiones. Y les puedo decir que como ex contagiado de COVID, sí pasé miedo, sí pasé angustia, sí pasé preocupación, sí pasé incertidumbre y algunos de los elementos que aprendí yo de Yosune y de colegas como ella me ayudaron a intentar mantener la calma en ese momento, en la calma en los momentos
del contagio. Yosune, con todos tus pacientes, que en la clínica los llamamos actientes, ¿qué te has encontrado en los seres humanos durante esta prueba no tan agradable que estamos viviendo? Claro, Martín. Bueno, voy a aclarar algo antes, porque además pues fue el resultado justamente de convocarnos para hablar de este tema. Todo lo que experimentaste, Martín, de alguna manera de oculto no tiene nada. Es lo que estamos viviendo, es lo que estamos estudiando, actualizándonos, y es lo que le llamamos la fatiga pandémica. ¿Recuerdas la sesión pasada que hablamos de ella y de los síntomas que podemos percibir a ojo de buen cubero? Como te digo, de ocultos no tienen nada. Esto es algo que nos pasa a todos. La idea justamente de este live era hablar de las emociones que están aflorando o se están exacerbando o están resurgiendo por la pandemia, pero que venían arrastrándose, que ya esta gente lo traía de antes. A mí me llamaba la atención que me estuvieran buscando no por la pandemia per se, como hubiera supuesto, sino por sintomatología que ya tenían previamente y que lo único que hizo la pandemia fue ya derramar el vaso. Es decir, lo que nos quieres decir que un hombre agresivo por naturaleza en su relación de pareja, en su relación de padre, ¿esa agresividad se exacerba durante la pandemia? O sea, Sí, ¿sale a flote? exactamente, se han exacerbado estos síntomas. Pero estos de los que yo te voy a hablar precisamente son emociones que han resurgido, se han exacerbado, pero que estaban ocultas porque no estaban presentes en la memoria como la conocemos, con los recuerdos que tenemos y que trabajamos con las membranas superiores. Este tipo de emociones se encuentran en el cuerpo mismo, es decir, no todo está en nuestra cabeza y es lo que siempre asumimos, que de eso se tratan las emociones y los pensamientos. Estas emociones de las que yo les quiero platicar están en nuestro sistema nervioso, se encuentran en nuestras entrañas, en nuestras vísceras, en la musculatura. En palabras del doctor Bessel van der Kolk, es el cuerpo el que lleva la cuenta, ¿me explico? Entonces, lo que tenemos que averiguar en estas sesiones es qué historia es la que está contando nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, de esas emociones son las que yo quiero hablar y esas emociones tienen un nombre y se llama trauma, ¿sí? El trauma, no como una cuestión aberrante y de la que nos sentimos muy ajenos a ella, ¿no? No, eso yo ya no me identifiqué, yo no tengo nada que ver con trauma. Y no, la gravedad del asunto es que 1 de cada 5 personas en el mundo ha experimentado trauma. Y es en esta situación crítica que surge por primera vez o la gente se da cuenta por primera vez que algo traía. Eso que hablas de los traumas que se manifiesta en emoción, ¿son las famosas huellas que traemos desde Claro, antes? exactamente. Es una huella que traemos en el cuerpo mismo. Porque, wow, las huellas de abandono, las huellas de rechazo, en esta pandemia, pues es un cóctel y una montaña rusa que de pronto te avientan en la bajada con todas esas emociones de golpe. ¿Cómo definiría Yosune Tejero con toda su capacidad y experiencia qué es una emoción? Las emociones son estados que tenemos con los que nacemos y que son experimentados de manera súbita y que son expresados o impulsados por nuestro sistema límbico. Con ellos nacemos, nos damos cuenta de inmediato cuando alguien está presentando alguna emoción. Alguien lo observa desde lejos. Los sentimientos ya no, ya pueden pasar desapercibidos. Y cuando hablas de un sistema límbico, ¿qué es? Son estructuras del cerebro, ¿no? Son neuronas congregadas que se encargan de protegernos.
Es la parte del cerebro que se encarga de protegernos del peligro. Y cuando yo te veo en la clínica y te digo, Yosune, me emociona verte, ¿estoy diciendo algo incongruente No, o es un sentimiento de estás aprecio que tengo por expresando ti? la emoción de qué, tú dime, No, de verte, de de alegría, saludarte, de ¿sí? alegría, claro, claro. De alegría. Y es una emoción que cualquier persona puede percibirla. Porque cuando hablamos de emociones, no necesariamente son de las que nos hacen daño. Habrá en esta pandemia que fomentar alguna serie de emociones que nos hacen bien y empezar a cabalgar las que nos están afectando, nos están paralizando, nos están haciendo daño a nuestro cuerpo físico. ¿Cómo podemos distinguir? Porque hay veces que hay tantas emociones, y lo hemos visto en la clínica, que nos engañan. Es decir, yo por ahí tengo una frase porque viví 27 años de noche, en el mundo de la noche, y yo siempre dije que en el mundo de la noche el diablo invita y tú pagas la cuenta. Entonces, en esta pandemia, mucha gente se va a sentir identificada con lo que voy a decir, donde aparte tú eres una experta, la emoción de comer de más, la emoción de comer más chocolate, que de entrada las endorfinas te hacen sentir bien, pero cuando volteas atrás, traes 15 kilos de más en la pandemia. Bueno, Entonces, esas no son emociones, son ok, conductas. pero no te da Son emoción las, comerte un son buen las, chocolate, bueno, pero es la expresión de una emoción. ya. Comer Pero de ¿por qué? más, pues es la expresión más que de una emoción, de un sentimiento que es ansiedad, que es nervios. Ya, qué interesante. Pero la ¿Sí? gente la mueve el sentimiento para generarse una emoción de alegría envuelta en una evasión de la realidad, ¿o qué sucede ahí? Pues mira, como te decía, estas situaciones eh, por las que nuestro cerebro nos protegió, son tan dolorosas, tan fuertes. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso nos protege. Entonces, del sistema más básico, del reptiliano y del sistema medio, no pasa, no, son emociones que ya no procesamos y se quedaron, como tú bien le dices, como huellas, se quedaron marcadas en el cuerpo mismo. ¿Y cómo se entera esta gente que tiene ya atorado algo? Bueno, pues cuando viene una situación de crisis, como fue la pandemia. Entonces, comenzaron a buscar ayuda por primera vez en su vida, a pesar de que ya tenían estos recuerdos atorados en el cuerpo. ¿Qué eventos o qué situaciones pueden considerarse como trauma? Ataques físicos o sexuales, cualquier forma de abuso, bullying, ser víctima de un crimen, haber estado en combate, ser testigo de violencia o de muerte, lesiones físicas o severas, incluso enfermedades crónicas provocan trauma a largo plazo. Accidentes de coches, rupturas o divorcios difíciles, es negligencia, desastres naturales, ahora lo vimos, estuviste en Tabasco, eso Sí. provocó trauma por dificultades económicas, mudarse de un lugar nuevo incluso, ¿no? Crecer sin un padre, muerte de un ser querido, abandono, como lo dijiste al principio. Todo esto puede habernos ocasionado un trauma y no precisamente supimos ni expresarlo ni digerirlo. Y es ahora cuando resurge o cuando se exacerba y piden ayuda. Y en el tema de justo de pedir ayuda, te encamino a la siguiente pregunta. Muchas veces pasamos por alto el destino que nos espera con esas emociones que te están invadiendo y ya controlan tu vida y la pueden llevar a un verdadero desastre. ¿A dónde te llevan las emociones incontroladas y las emociones que no tienes el privilegio de que una profesional, un profesional como tú acompañe a las personas? Pero principalmente tienen siempre miedo de lo que pueda suceder después. Eso es algo muy característico. Son gente muy ansiosa.
se resisten también mucho al cambio positivo, tienen muy poco sentido de autovalía, son codependientes de sus relaciones, tienen mucho miedo de ser abandonados, tienen mucha necesidad de ser validados por los demás, ¿no? Siempre se presentan como gente insegura, o son gente muy condescendiente que siempre colocan antes a los demás que a sí mismos. No son capaces de tolerar conflictos, son gente que huye de inmediato de una discusión, tienen muchos sentimientos de vergüenza y se juzgan demasiado. Esto es lo que aflora en estas personas. Yo quiero poner un ejemplo, no digo su nombre, ella se apellida Fernández, querida amiga, y tiene ya decidido desde hace varios meses, producto ya como gota que derramó el vaso, la pandemia, de que es sano para ella, para sus hijos que todavía son menores de edad, lo necesario de separarse y de un divorcio. Tiene tomada la decisión, ha tomado una serie de terapias, pero no logra dar lo que se habla en el mundo taurino, la puntilla, es decir, el dar el paso final a decir, esto es definitivo, pasemos al paso siguiente. Y una gente se puede quedar atorada en esa emoción sin juzgar, pero que vemos cómo lo que se le va es el tiempo, lo que se le va es la vida, y que sabemos por la experiencia que hemos tenido en la clínica que la reacción de muchos de los hombres cuando ven todo perdido es la emoción de la agresión, la emoción del insulto, la emoción del menosprecio a lo que ella se enfrenta. ¿Cómo poder lograr que la psique no le gane y le diga, no tengas miedo, como acabas de definir, no va a haber consecuencias, no pasa nada, al contrario, te vas a sentir muy orgullosa del paso y tu linaje, que son tus hijos, van a admirar no una mujer que rompe una familia, porque pudiera pensarse, no, una mujer que se ama tanto a decir nunca más y basta ya, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lograrlo? Mira, hay una frase que me encanta que dice que el cambio no duele. Lo que duele es luchar contra el cambio. Entonces, por definición, o prácticamente no lo ves en todas las pacientes, tienen miedo a sentir. Y todas las emociones que les llaman negativas son prácticamente canceladas. Y no entienden que son emociones como cualquier otra. Entonces, la idea de una terapia es enseñar a que atraviesen por esa emoción sin tratar de evitarla y sin engancharse en ella. Que empiecen a ver las emociones con curiosidad, sin juicio, y que únicamente las califiquen por su intensidad, por su duración, por su frecuencia. Y entender que no son más que emociones y que están generadas por pensamientos. Y que esos pensamientos sí pueden ser modificados, se pueden flexibilizar y con un tratamiento adecuado pueden regresar ese contacto, ¿no? Como te estaba diciendo, ese contacto visceral que es la base de todas las emociones, a conocerse, a comunicarse con su cuerpo. ¿Qué pasa con los pensamientos que vienen desde la cultura, desde la religiosidad, que son unos yunques enormes, cuando a una mujer le dicen hasta que la muerte te separe, para siempre, en la salud, en la enfermedad, y a lo mejor le faltó al cura poner que no incluía la enfermedad del desprecio, la enfermedad del abuso, la enfermedad del machismo. Nos faltó acotar ahí, pero ¿cuánto pesa los linajes culturales, familiares, religiosos, para que una mujer permanezca en el sacrificio, ¿no? Durante tantos años y se olvide de ella misma? ¿Cómo a través del trabajo terapéutico se puede romper con ese yunque
del no puedo, o mi mamá me dijo, o esto debe ser así, o tengo miedo a esto, no solo en los términos de pareja, sino en términos de éxito profesional, de economía, de tantas cosas que nos cuesta soltarnos de los linajes, ¿no? Y más si quieres al linaje, porque al linaje se le quiere, ¿no? No, esos son esquemas, y son esquemas ya bien arraigados, digamos que son los cimientos de una casa, y son muy difíciles de modificar. Como te digo, no, la idea no es cambiarlos, porque además no se pueden quitar, no se pueden eliminar esos pensamientos, esas creencias que tenemos desde niños, pero sí se pueden flexibilizar, y de eso se trata, de que el paciente se dé cuenta de la irracionalidad del pensamiento, de lo poco flexible y de lo poco que les ayudan. Pero Machín pide, por favor, que si repites la frase, del cambio no duele, lo que duele es... Es luchar contra el cambio. Pues vamos a repetir, el cambio no duele, Lo que duele es pelear contra el cambio. Pelear contra el cambio. Gracias a la doctora Hernández, gracias por tu comentario. Solo Muchas ponemos gracias. amor y elección en lo que hacemos. ¿Cómo romper los esquemas el otro día de los pensamientos? Por ejemplo, el otro día una persona querido publicaba una fotografía, Día Mundial de la Familia, de las familias felices, un tema así, y ponía a la familia como un esquema de pensamiento que así nos inculcaron. Papá, mamá, 2 hijos, el cielo azul y los abuelitos. Yo sí me atrevo a decirle, oye, hay muchos otros esquemas de familia felices, que no necesariamente es ese patrón tradicional que es un pensamiento, ¿no? Mamás solteras que con sus hijos son extraordinarias familias, papás solteros que son extraordinarias familias con sus hijos, Claro. abuelas que les dejan a los niños que tienen que hacer una familia, la abuela con los nietos, son maravillosas familias. ¿Cómo le aconsejas tú, desde tu experiencia, a que la gente pueda voltear a verse de manera objetiva, más bien a observarse y no a verse, en esos Perdón, términos de es que emociones? te perdí al final Porque con ¿cómo el podemos sonido. definir y cómo podemos reconocer en nuestra vida todas esas emociones que nos atormentan en el deber ser, ¿no? Bueno, desde ¿Cómo puede luego, ser? no es una cuestión de voluntad, de fuerza de voluntad, no es una cuestión de varita mágica o de decretarlo, es una cuestión de trabajar. No nada más es llegar a una terapia y pagarla y asistir. Necesita haber un verdadero compromiso de cambio y justamente de perder el miedo, de proponerse realizar sus tareas, sus ejercicios. No es un asunto de sentarse y hablar de su vida y de sus problemas. O sea, el verdadero cambio se trabaja. Y Entonces, hablando de ese trabajo, hay personas que se resisten a entender la necesidad de ser acompañadas psicológicamente. Saben que una adicción a cualquier tema, especialmente a drogas y alcohol, lo saben que está afectando a su familia, que está afectando a su mujer, que está afectando a sus hijos, que le está afectando la salud, que le está afectando la economía, pero se recae y se recae y se recae. Y no solo adicción de drogas y alcohol, tenemos tantas adicciones todos. ¿Y cómo lograr ese brinco al nunca más? yo explico con un ejemplo muy sencillo cómo es que funciona el cerebro. El cerebro tiene dos funciones, básicamente, la de ahorrar energía y la de protegerlos. Para ahorrar energía siempre va a buscar el camino más fácil. Entonces se convierten en hábitos. Es la brecha que ya está abierta, es el camino que ya está hecho. Aunque sea el más largo, pero es el que ya está hecho, es lo más fácil. Entonces, lo que hay que hacer es abrir nuevas brechas y cortar maleza, y aunque esté más sinuoso el camino, pero estamos abriendo nuevos caminos neurales.
De esa manera es como se rompen estos malos hábitos. Pero hay que trabajar. Es que la distancia entre querer y elegir es muy pequeña y al mismo tiempo muy grande, ¿no? Y el cerebro además no sabe que es algo malo para ti. Es algo que ya le funcionó y es algo que te está dando satisfacción. Eso es la definición de una adicción. Pero el cerebro no lo sabe. ¿Cuál es la Cuando deja diferencia? de funcionarte, cuando ya te vuelves totalmente disfuncional en algún área de tu vida, es cuando finalmente despiertan y cuando finalmente buscan ayuda. Y a veces es algo tarde. Nunca es tarde, pero hay gente, y lo tuve con mi socio, que finalmente falleció por adicciones en los negocios que yo tenía antes, y él nunca lo vio. Cuando alcanzó a verlo, ya él tenía una cirrosis tremendamente avanzada, ya había perdido a su esposa, a su hija, a su esposa ya se había casado, se había ido del país, y fue muy tarde, ¿no? Entonces, ¿cómo ganarle al reloj de la inconsciencia, ¿no? ¿Cómo Creo lograrlo, que Sune? todos hemos tenido a gente que ha pasado por eso y que desafortunadamente se fueron antes de tiempo, pero el ejemplo está para los que quedan. Y es cuestión de también de aprender un poquito de nuestro mundo externo y de no necesariamente tener que atravesar por los mismos caminos y por los mismos dolores. Mi vida sería muy distinta si no hubiera tenido, pues, por lo que he pasado, pero también el acompañamiento profesional de la doctora Romero, de Drolma Querida, de la doctora Montero, que me hicieron ver a un irracional, que lo pude haber sido hace 25 años, que me resistía a tomar terapia, ¿no? Porque yo mismo dije, no, a mí eso no, yo me las arreglo yo solo, a mí no me van a dar consejos. En la soberbia del ego, y después la vida me puso contra el muro de la necesidad imperiosa de tomar terapia. Y es así que soy un promotor de tomar terapia. Pero ¿tú por qué dirías que la gente debe tomar terapia y que la vida les cambia? Porque es real. Porque creces como persona. Porque el autoconocimiento nunca termina. Hay mucha gente que va a terapia nada más a eso, a conocerse. Y es un proceso que dura toda la vida. Entonces, yo creo que es algo que todos deberíamos de hacer. La gente que ha tomado terapia aconseja eso. Y afortunadamente vivimos en tiempos donde la cultura cada vez es mejor, es mayor para que todos tengamos un sentido de salud mental. Las escuelas ahora ya contemplan todo este tipo de materias, de yoga, de mindfulness, de emociones, para que crezcamos con una cultura de salud y de higiene mental. Ojalá un Eh, día no sea necesario tener que tomar terapia porque va a estar incluida en la materia desde que somos chicos. yo creo que ese va a ser el año 3500, ¿no? Ojalá que el mundo cambie, pero es romper el miedo, es estar en un espacio seguro, un espacio de confort, un espacio de no riesgo, donde ir a vomitar todo lo que en el estómago de tu mente te está haciendo tanto daño o que ya estás acostumbrado a vivir intoxicado con ello. Yo no sé los que Pero hemos... esto es incluirlo en nuestro lenguaje diario, ¿no? ¿Cuántos hombres escuchamos decir, estoy devastado, estoy deprimido y necesito ayuda? O sea, todavía es una cultura donde no podemos aceptar que tenemos ese tipo de emociones y mucho menos pedir ayuda y saber que necesitamos cuidarnos por esa situación de enfermedad mental. Y ¿No? también, Cuando alguien exacto, se acerca a su jefe de trabajo y dice, necesito que me des 15 días porque tengo una depresión mayor profunda.
Y cuando Esa hablamos de cultura no depresión, existe, no existe. no Eh, existe. Y además está establecido que lo debemos hacer cuando se trata de una depresión mayor profunda. Cuando tenemos una situación de trauma, necesitamos saber que necesitamos más sueño que otras personas. Necesitamos rutinas de movimientos suaves que nos relajen, de descansos ante situaciones emocionales fuertes. Necesitamos pausas cuando estamos abrumados por emociones tan fuertes. Necesitamos saber que requerimos de terapias a largo plazo. Necesitamos saber que tenemos derecho a espacios para no asistir a eventos sociales cuando nos abruma la ansiedad. Que necesitamos más tiempo para conocer a las personas en quien confiar. ¿Por qué? Porque estamos en una situación muy vulnerable. Y regresando al punto, las emociones que están aflorando en este momento, en esta crisis mundial, no son poca cosa. Son emociones fuertes. Emociones que, como ya te dije, no nada más están en nuestra mente, están en nuestro cuerpo. Es como si estuviéramos lisiados. Y una emoción tan fuerte equivale en el cerebro a exactamente lo mismo que si nos hubieran atropellado. y también blindarnos con el apoyo de tuyo y de tus colegas de lo que para algunas otras gentes muy cercanas se soluciona con un échale ganas. Hijos. Párate Es de la terrible esa cama, frase. échale ganas, párate de la cama, no pasa nada, hay más tiempo que vida. Cuando tienes partida el alma, cuando tienes partida la emoción, cuando tienes partido el futuro, cuando has perdido trabajo, has perdido adguismos, has perdido contacto físico, has perdido a un ser querido en la pandemia, como me ha pasado en lo personal, empezando por mi madre, y más hoy honro la vida de Fernando Topete, querido amigo que falleció el día de ayer, y tanta gente que, que está, te pudiera nombrar tristemente un número de más, que me vienen de bote pronto, de más de 30, 40 personas que han muerto en esta etapa, ¿no? Y cuando muere una persona, muere también una parte importante del sistema familiar. Revive otro, porque es verdad que reviven otros, pero el dolor que implica la ausencia y personas que como una de las mejores amigas de mi hija, no alcanzaron a llegar con su padre a otro hospital, más que un hospital de servicio público. Ingresó el padre, no les permitieron volver a verlo. Le avisaron que se estaba empeorando, Sí. y que empeoraba a los 6 días que está intubado, a los 10 días que se está poniendo mal, a los 14 días que murió, y después de ese 14º día, un mes después, prácticamente le entregaron las cenizas de lo que tienen la esperanza sean las de su padre. Bueno, es la historia idéntica que me han contado tantos y que sé también de personas cercanas. La misma historia. Entonces, no son emociones sencillas. Estamos viviendo un duelo colectivo y hay que atenderlo. Y no arrastrar estas emociones que, como ya les dije, el cuerpo lleva la cuenta. La emoción, porque vi unos videos y recuerdo y vuelvo a insistir que este live no tiene ningún interés en ningún momento de atacar ninguna forma de gobierno, simplemente porque no nos dedicamos a la política, pero sí nos dedicamos a las emociones de los seres humanos. Y yo vi unos videos hace un momento de filas
de aproximadamente 4 o 5 horas de adultos mayores bajo el rayo del sol, ¿no? De los cuales algunos se habían ya desmayado, para que después de 4 horas de cola venga el tener que cabalgar la emoción que les digan, señores, se acabaron las vacunas. No hay más. ¿Cómo un adulto mayor puede manejar esa emoción? Porque si bien un porcentaje importante de los que estaban en esa fila habían estado ya meses resguardados en su domicilio y solo salen para ser vacunados, y después de estar 4 horas inmersos en el miedo, en la frustración, les dicen, usted disculpe, se acabaron las vacunas. ¿Cómo ayudarlos? O sea, dentro de nuestro quehacer de acompañamiento emocional a las personas, me crea una impotencia enorme. ¿Qué hago con esas personas? ¿Qué hacemos? Y no porque seamos espíritu de Robin Hood, pero nuestra labor hoy día de acompañarle emociones te crea un sentimiento de impotencia, y saber que de estos seres humanos de los que yo estoy hablando en este momento están en sus domicilios con la emoción del miedo, igual dijeron, ya fui, me contagié, con la frustración, ¿qué voy a hacer? Y con la incertidumbre de no sabemos qué, porque aparte, gran parte de los adultos mayores, la información está en internet, y no saben manejar las redes, no saben manejar la computadora, y es más, muchos de ellos no tienen. ¿Qué hacer con todas esas emociones? Desde luego el primer paso es expresarlos, aceptarlos, como te digo, pero sí la orientación es de que esto va a pasar. Esto eventualmente va a pasar y necesitamos ponernos en contacto con estas emociones sin cancelarlas y estar acompañándolos. Mi consejo todo este tiempo dando primeros auxilios psicológicos ha sido la de estar acompañado. Si no tienen otros medios, si no son capaces de comunicarse a través de la tecnología, cualquier vecino que esté a la vuelta, los familiares que se acerquen por una ventana, pero nunca perder el contacto con quien sea. Necesitamos estar en contacto con la gente. Somos seres gregarios y no podemos estar separados. Nos va a hundir más en estados emocionales depresivos. Y cuando la gente no tiene con quién tanto acompañarse, porque son adultos mayores que los hijos los abandonan o no se acercan muchos a ellos, o todos las personas, los adultos mayores que conocimos todos en los súpers, haciéndonos el favor de embolsar, que les daba un ingreso económico, pero aparte les daba una actividad, ¿no? Simplemente te saludaban, ¿cómo está? ¿Esas personas qué? ¿Dónde están? Pues encerradas, Martín. Esos son los que me llaman, justamente. Son personas mayores que con 1 hora o 2 horas que los atienda, quedan tranquilos. Sí te puedo decir que el hecho de ser escuchados, de escucharlos llorar, hablar y sin poder hacer más, porque pues como su nombre lo dice, son primeros auxilios, canalizarlos con ayuda. Hay muchas líneas de ayuda gratuitas, telefónicas, y eso es lo que está en nuestras manos. Se viene después una oleada, ¿no?, de atención psicológica enorme. Estamos siendo capacitados ya por instituciones, por universidades, para la cantidad de trabajo que se viene encima después de esto. La Organización Mundial de la Salud decía que en el año 2021 y en este nuevo siglo, la enfermedad iba a ser el estrés. Y yo creo que no iba a ser. Está instalada, y esa es una pandemia, sin menospreciar la pandemia del COVID. Yo creo que la verdadera pandemia no ha empezado. El verdadero contagio de frustración,
de menor poder adquisitivo, de miedo, del no entretenimiento, y que ahora, hoy hablaba con un socio y querido amigo en la ciudad de Mérida, Yucatán, y en las playas de Progreso se está manifestando otra emoción, así como también en algunos otros lugares de la República, como Tabasco, que como tú sabes transmitimos todas las semanas, que la gente se está evadiendo ya del COVID, está saliendo a divertirse, está saliendo sin precauciones, sin distancia, sin tapabocas. ¿Cómo le llamarías esta emoción de evasión del COVID? Ya no quiero saber nada y lo que me pase no me importa. Es agotamiento. Es un agotamiento emocional. Y no miden las consecuencias en el agotamiento emocional. Pues no. Pues lo estamos viendo no aquí en México, en todo el mundo. Nos comenta Mary, sí, la cultura del amor, y empezando por, como lo dice la escritora del libro, tuve que morir para vivir. Dijo, en el momento que me di cuenta del verdadero amor que podía tener por mí misma, empecé a vivir. O sea, la gente se está en esta desesperación, se está dejando de querer y por eso se está dejando de cuidar porque están cansados y ya lo que suceda, ¿no? Es como los que salían en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial cansados de estar en el sótano de una casa y salían ya porque aunque me reconozcan judío, ya no aguanto más esto. ¿Eso es lo que nos está sucediendo, Yosune? Así es, hoy lo vemos como trauma, mañana va a ser estrés postraumático. Y es una labor enorme la que se nos viene encima. Y esto es una, da igual el país, da igual, da igual. El nivel socioeconómico. Tengo el papá de un enorme amigo, don Manolo, dijo, estoy cansado de estar en casa, voy a ir a mi negocio para distraerme y regreso. En ese voy a ir a mi negocio a distraerme y regreso. Don Manolo se contagió y don Manolo falleció hace aproximadamente 2 meses. Entonces, la gente ya está en la situación como lo vimos tristemente en las Torres Gemelas, que ya se aventaban al precipicio, aun cuando las llamas no los habían quemado, porque ya la psique no puede más. Así es, como te decía, encontramos el camino más rápido de protección. Cuando es extremo, pues tenemos 4 opciones: correr, pelear, paralizarnos o colapsar. Así funciona nuestro sistema nervioso. Cuando somos padres de familia o cuando somos hijos de adultos mayores o cuando somos hermanos, cualquiera que sea, y estamos con la ventaja de, por la razón que tú me digas, estar un poquito más conscientes del problema, ¿cómo podemos darnos cuenta que una persona muy cercana está al punto del colapso o incluso, como lo hemos sabido tú y yo, en la antesala del suicidio? Porque la gente que se suicida, no se quiere morir, lo que quieren es dejar de sufrir. Entonces, ¿cómo poder detectar, cómo nos aconsejas, cómo le aconsejas a las personas que puedan detectar que una persona cercana está en la antesala del colapso? Sí, claro, porque, o sea, como bien dices, las emociones siempre las vemos, podemos percibirlas, ¿no? Son alegría, enojo, tristeza, y miedo. Pero más allá de estas emociones, los sentimientos que se derivan de ellas ya permanecen ocultos. Entonces, contrariamente a lo que se piensa, cuando la gente se quiere suicidar, el 80% sí avisa, sí comunica, sí expresa de alguna manera que no es que se quieran morir, sino que ya no quieren esta vida que tienen. Cuando la gente está por colapsarse, literalmente lo puedes observar en su cuerpo, ¿no? Está paralizado, o está muy agitado. Entonces, lo primero que hay que hacer es validar la emoción o validar el estado en el que se ve esa persona y ser testigo
y decir, me doy cuenta que estás asustado, que abriste demasiado los ojos, me doy cuenta, ¿no?, que estás encorvado, me doy cuenta que no te mueves. En ese momento lo que hacemos es conectar nuestro hemisferio derecho con su hemisferio derecho. Su amígdala derecha se enciende literalmente. Entiende que están reconociendo su estado. Entonces, es muy importante empezar a comunicarnos de esta manera, emocionalmente, para poder percibir esos cambios sutiles de la gente. Y cómo como padres, hoy comí con uno de mis mejores amigos, su hijo nos hizo favor de alcanzar, y el chaval dijo, eran ya las 3:00 de la tarde, me acabo de levantar. Y llegó a la mesa y se tardó un buen rato. No tengo hambre, no tengo ganas de comer. Esto que puede pensarse en una forma de no visión profunda, de pensar, ay, mira, ese adolescente se levantó tarde, y bueno, se le quitó el hambre, nos está dando información que algo detrás de ese me levanté tan tarde y no tengo hambre, de que algo de tristeza puede haber, por lo menos. Claro, bueno, también hay que verlo dentro de un contexto, ¿no? O sea, yo necesitaría mucha más información para decirte de qué se trata o qué pueda estarle sucediendo a este joven. En este contexto en el que vivimos, pues los horarios cambiaron completamente. Las horas de trabajo pues se volvieron distintas. Ya no perdemos tiempo en el tráfico. Entonces, pues están conectados siempre a una computadora y cuando pueden, pues no tienen a qué levantarse. Entonces, una conducta como la de permanecer en pijama todo el día, pues en condiciones normales, pues se interpreta como un claro síntoma de descuido, de desatención personal. En este contexto, pues no podemos ser tan exigentes. ¿Cuánto por aprender, Yosune? Es un tema interminable, pero lo que sí está claro, y les insistimos, que esta pregunta en interrogación, yo le cambiaría la interrogación y le pondría admiración. Se debe tomar terapia. Se debe tomar terapia, no debemos seguirnos resistiendo Es sí, te escuchamos. como cualquier aspecto de nuestro cuerpo, así como hacemos ejercicio para mantenernos saludables, así como nos bañamos para estar limpios, así como, no sé, estudiamos para ser inteligentes, para, no sé, para vivir, para trabajar. La mente las emociones es un aspecto más de nuestra salud. Somos parte integral. No podemos desatendernos. Entonces, requerimos de cierta higiene mental y para eso están los expertos, ¿no? Así como vamos a hacernos limpiezas con el dentista, es mantenimiento, es cuidado personal. Es exactamente lo mismo. Gracias, Yosune. Gracias porque fluyó de manera increíble. Fue contundente y clara la información que nos diste y nos quedamos corto a pesar que llevamos ya más de los 40 minutos que habíamos planeado, llevamos ya 50 minutos y se ha pasado volando. ¿Algo que quieras agregar, Yosune? Nada, ya descansen, ya es tarde, y pues estamos aquí en Space. Antes de cerrar, tenemos un taller que tú has diseñado, que tú has planteado, y un taller que es extraordinario. Para cerrar, háblanos de este taller que está a las órdenes en la clínica, ¿no? Bueno, pues no tardarán en sacar la información en la página web, en nuestras redes, pero básicamente se trata de un taller
para relacionarnos mejor con la comida. Es psicología del comer, básicamente. No, no es una dieta, no es un tratamiento de nutrición, no, ni siquiera es un taller propiamente para bajar de peso, sino para mejorar nuestra relación con la comida y conocer a través de este taller, desde luego, las emociones que están relacionadas con cuando comemos y de los pensamientos que se generan, todo lo que nos decimos sobre la comida, sobre cómo comemos y cuánto comemos. Es básicamente eso. Es un taller de varias horas intensivas, 4 horas una sesión y 4 horas la segunda sesión, con una semana de diferencia para dejar tareas y ejercicios. Como les digo, los hábitos pues se tienen que trabajar para modificarlos y pues próximamente les estaremos mandando la información completa. Son talleres grupales donde podemos pues espejearnos, ¿no? Con alguna persona y compartir experiencias similares para saber que no estamos solos, que no somos los únicos por los que estamos pasando por esto. No se pierdan el taller que está maravilloso de Yosune. Ahí están el WhatsApp y el celular de la clínica y el teléfono así también para consulta. Gracias por esta noche de conocimiento, por esta noche de compartir. Muy agradecido y muy orgulloso de que estés con nosotros en Spes Clínica del Alma, allí en el Hospital Español. Muchísimas gracias y nada más. Gracias, Yosune. Gracias a ti, Martín, y buenas noches a todos. Descansen. Gracias. Bueno, ella fue Yosune Tejero, psicóloga especialista de Spes Clínica del Alma. Los esperamos, hagan cita con ella, van a sentirse plenamente acompañados. Insistimos que lo que gasten hoy día en su salud no lo van a gastar el día de mañana en su enfermedad. Muchas gracias, que pasen muy buena noche y que tengan nuestra extraordinaria semana, que aunque corta, le saquen el mayor beneficio posible. Gracias a todos y sus comentarios. Buenas noches.